Bueno, pues hoy el librero está muy contento porque un muy querido amigo nos visita. Se trata de ni más ni menos que Jorge Fernández, que desde Madrid, España, está conectado con nosotros. Y bueno, pues antes que nada, un abrazo, Jorge, un abrazo desde allá. ¡Hey! Un abrazo, que es lo que faltaba. Efectivamente, eso es lo que sigue faltando, el abrazo físico, pero bueno, desde aquí nos abrazamos, Jorge, y pues bueno, qué bueno, me da mucho gusto a mí que sigas allá con tus actividades, con la problemática de la que ya hablamos tanto que ya hasta nos cansamos de eso, ¿no? Tenemos que transitar por ahí, pero bueno. Tú estás en Madrid, eres el agregado cultural de la Embajada de México en España y al mismo tiempo director del Instituto de México en Madrid o en España, ¿no? Entonces, eh, pues estás allá realizando esta labor de divulgación que además se te da muy bien. Bueno, mi tarjeta de presentación, la íntima, solamente dice que soy metrosexual y ya lo demás se da por entendido. Y la otra, la verdadera tarjeta de presentación es que pusieron que soy autor de E1 Ediciones y amigo de Giovannini. Esa es la que me abre las puertas del palacio cuando quiero ver al rey de España. Sí, efectivamente estoy en el Instituto Cultural de México en España y a mucha honra soy el agregado cultural en una época en que ya casi todo se volvió virtual. Además, digo, recurrente, porque ya volvimos a entrar en estado de alarma. La Comunidad de Madrid ya está oficialmente cerrada otra vez. Y, por ejemplo, para poder convocar a cualquier tipo de reunión, solamente puedes invitar a 6 personas, contándote a ti mismo y a otra persona que maneje la cámara, entonces en realidad son 4. Pero lo que nos ha demostrado la pandemia es que en línea, como lo vamos a comprobar con esta conversación, nos siguen 52,000 personas a lo largo de todo el planeta. Efectivamente, ese es uno de los hallazgos de esta pandemia, ¿no? Que ya los conocíamos, pero no nos aventábamos a la alberca con tanta facilidad y ahora fue pues necesariamente, así que ahí andamos. Y esa es la parte que hay que aprovechar. Esta charla hubiéramos tenido que esperar mucho tiempo para hacerla, bueno, nos habríamos podido ver precisamente en otro lamentable ausencia este año en la Feria de Guadalajara, ¿verdad? Que no va a Sí, estar, donde pero ya era costumbre vernos ahí. así es, así es. Entonces, vendrán para nuevos tiempos, ¿no? Pero, Claro. pero el espacio del librero, pues, normalmente se ocupa en charlas, ¿no? En conversaciones y en conversaciones en las que a mí me da por saber la historia de la persona con la que converso, ¿no? Y bueno, pues tú tienes una historia pues ya muy extensa, que además, bueno, la historia en sí es uno de los temas de los que hablaremos, pero a mí me gustaría saber, y es una pregunta que hago recurrentemente, ¿no? ¿En qué momento para ti los libros comenzaron a ser significativos? O sea, ¿en qué momento un libro dejó de ser un cúmulo de papeles, un objeto que estaba por ahí alrededor tuyo, eh, pero que podía ser como cualquier otro tipo de objeto, ¿no? Una taza o lo que fuera? ¿Y en qué momento recuerdas tú que ese libro significó, pues, algo para ti, ¿no? Algo realmente. Es una pregunta que viene muy, muy a tiempo porque se va a la imprenta esta misma semana, mi cuarta novela que va a publicar Alfaguara, que se llama Un bosque flotante, que
tiene mucho de autobiografía. Se refiere a mi infancia en los Estados Unidos. Yo crecí en Washington, D.C. Los 2 primeros años de vida fueron en Köln, en Alemania, que mi padre estaba haciendo un doctorado y trabajaba en la Embajada de México. Estaría muy orgulloso mi papá de saber que yo también me colé al servicio exterior. Igual que él, porque no era diplomático de carrera, era un empleado contratado como yo. En Alemania me regalaron un libro mis abuelos, que son las primeras palabras que aprendí a decir, opa y oma, abuelo y abuela. Y lo conservo. Es un libro de dibujos de animalitos. En alguna ocasión lo presenté en una conferencia, en un ciclo que hubo en la Ciudad de México, con autores consagrados y fracasados. Yo iba de parte de los fracasados y presenté ese libro y hablé de la oveja y de la jirafa y del cachorrito. Y un señor muy entusiasta no se aguantó las ganas y me interrumpió y dijo, ¿me recuerdas a mi madre? Y dije, pues por gorda o por el bigote, porque no viene al caso ese comentario. Entonces escondí ese libro. Ese libro tiene una dedicatoria de mi opa y es testimonio de los libros que tuve al empezar mi vida, que eran todos de imágenes. Y las letras empezaron a llegar en Estados Unidos. Soy un deudor de las bibliotecas públicas norteamericanas, que en gran medida es lo que han logrado. La mejor cara de Estados Unidos es la cara que lee. Dicho sea de paso, Trump y todos sus seguidores son personas que no leen. Es evidente. No sabe incluso ni pronunciar algunas palabras. Tiene un vocabulario muy limitado porque no ha sido lector nunca en su vida. Y es una vergüenza porque, por ejemplo, Ray Bradbury se hizo escritor no solamente porque leía en las bibliotecas públicas, sino porque ahí además alquilaban máquinas de escribir. Me parece que eran 25 centavos la hora, y él, mientras otros niños juntaban dinero para comprar golosinas, él juntaba sus monedas para poder empezar a escribir sus historias, y llegó hasta donde llegó, sin ser académico, sin ser universitario, sin ser, digamos, un intelectual oficial. Y a mí me pasó lo mismo. Fue exactamente en la primaria, más bien en el jardín de niños, que todavía existe, que es una escuelita de 2 aguas en medio de un bosque, un idílico escenario que era un aula de los años 30, y a mí me tocó todavía asistir en los años 60, en 64, 65, y coincidió que en el bosque había una maestra. Antes de que fuera mi maestra, fue mi vecina, pues era una persona ahí que se aparecía, y ella me empezó a regalar libros con letras. No sé si se dice El curioso Jorge, que en inglés es Curious George, que son las aventuras de un chango que llegó a la fama gracias a Forrest Gump, la novela y luego la película que protagonizó Tom Hanks. Él también se formó con el changuito este. Y ya propiamente la cultura lectora norteamericana, que suele ser muy hipnótica y muy contagiosa, pues a través de ediciones de Huckleberry Finn, Tom Sawyer, que en ningún momento tuvieron que ser editadas políticamente correctas, porque ahora ya supe que hay una edición donde quitaron la palabra nigger, por ejemplo. Pero es que Mark Twain la usa mucho porque se usaba mucho y no lo hace como para lastimar a Obama, ¿no? Y de eso brinqué al gran universo de Dickens, Edgar Allan Poe, primero en ediciones que había en la escuela, que eran de acuerdo a los grados escolares, pero luego ya directo los textos, digamos, las ediciones tal cual.
Y el libro que a mí me marcó, el libro, concretamente la pregunta debía haber respondido, La telaraña de Carlota, una novela que habla de un cerdo que lee lo que escribe una araña en una telaraña, en una granja, medio cursi, infantil, pero curiosamente el autor, después, ya de adolescente, se volvió uno de mis libros de cabecera, E.B. White, E.B. White, porque él es el autor de un libro que se llama, ahora te lo digo, pero es un manual para redactar bien en inglés, los elementos del estilo, The Elements of Style. E.B. White se consagró por el libro del cerdo y por el libro de estilo. Y eso responde a tu pregunta, creo. Creo que es una respuesta muy que lleva pues a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de las bibliotecas públicas, de las escuelas, ¿no? Que yo creo que no debemos de buscarle tanto a pensar en esto de fomento a la lectura, etcétera, porque ya se sabe cómo, ¿no? Es simplemente que haya personas que les gusta leer y que muestran a otras personas el por qué, el placer de la lectura y punto. Y eso debe darse desde la escuela y desde las bibliotecas, por ejemplo, y ya, ¿no? Creo que no hace falta tanto estudio de cómo fomentar la lectura, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Lo digo porque, pues, tus recuerdos en este momento nos muestran eso con claridad, ¿no? Y bueno, entonces, tú continuaste tus estudios en Estados Unidos, ¿hasta qué Sí, grado? ¿Cuándo regresaste a México? viví 4 años de vida infantil libre y realicé 6 años de estudios de primaria en un contexto muy, muy, muy adornado por lecturas y por libros, porque mi mamá tuvo una trombosis cerebral. En realidad de eso trata esta novela que escribí. Mi mamá perdió la memoria. Entonces muchos familiares guanajuatenses iban y se relevaban en viajes para trabajar con ella su memoria, lo cual era un poco tramposo porque en realidad iban a jugar memoria, el juego ese de la baraja, le enseñaban fotografías y viejas películas donde aparecía mi madre jovencita y jugaban mucho a que se aprendiera ella lo que le decían que salía en la imagen. Pero eso en realidad no es que mi mamá estuviese recordando. Y yo muy pronto me di cuenta que la frecuencia de los viajes pues era más bien por la fayuca, porque en esa época todos mis parientes lo que querían eran chicles, chocolates, tenis, discos, vinilos, mucho. Y entonces el pretexto de ir a comprar cosas a Gringolandia era también el pretexto para atender a May, ¿no? Pero la maestra que mencioné, que no dije su nombre, Mrs. Grabsky, fue para mí una guía inconmensurable porque me regaló mi primera libreta y me pidió que apuntara las palabras que yo no sabía traducir, porque yo hablaba inglés, pero mi mamá luego preguntaba cómo se llamaban las cosas en español. Y yo de una manera muy majadera sí le decía, por ejemplo, ashtray. Y ya Mrs. Grabsky me oyó una vez y lo comentó con mi papá y me dijeron, ella no lo está haciendo adrede y tienes que aprender a que esa palabra es cenicero. De hecho, hay una historia muy bonita que le llegué a contar en vida a Gabriel García Márquez, porque mi hermana propuso poner letreros en las cosas para que no se nos olvidara. Y le dije a Gabo que él se había plagiado eso de mi infancia, porque eso aparece en 100 años de soledad, cuando a Macondo lo azota la enfermedad del insomnio. Se les olvidan para qué sirven las cosas y tienen que poner un letrero que dice, esta es la vaca. Y luego ponía, da leche, se agrega al café, ¿no?
terminé la primaria con un acento muy gringo y con una deuda también que tenía que ver con la memoria. Después de haber trabajado tanto la memoria de mi mamá y de aprender muchas cosas de México a través de mis tíos, en realidad yo no sabía nada de México. Tenía yo la historia de México aparte muy confundida porque a mi mamá le leían en voz alta. Al principio le leían en voz alta el Bernal Díaz del Castillo y por la tarde el Quijote. Y yo mezclaba las dos lecturas. Entonces, según yo, Hernán Cortés encontró unos molinos de viento en Cholula y el pobre don Alonso Quijano estuvo a punto de perecer en Tlatelolco. Y después mi mamá empezó a leer en voz alta ella misma, lo cual fue una epifanía, y me empezó a invitar a participar. A partir del 5º año de primaria o 6º, yo ya podía leer muchas cosas en español, pero yo no me sentía mexicano, no sabía jugar fútbol. El fútbol en Estados Unidos era un deporte de niñas. Y como tú bien sabes, pues yo tengo una familia entrañable, guanajuatense, que somos más de una 50 de primos, y a mí se me hizo fácil pedir que yo quería irme a vivir a León. Y eso significó un cambio totalmente de universos, no solamente del idioma. Académicamente siempre iban mucho más adelantados los mexicanos que los gringos. Es decir, yo venía de una primaria bastante liberal en el sentido de que era mixta, y llegué a León a un colegio lasallista de puros hombres, pero ya manejaban trinomios y cosas muy, muy avanzadas que yo ni idea tenía. Yo estaba apenas en la teoría de los conjuntos, ¿no? Y me salvó de alguna manera leer los cuentos de peluquería, los cuentos que eran personajes gringos, pero en español, y libros, abiertamente libros que pude leer a través de los hermanos lasallistas. Y ese fue, digamos, el siguiente eslabón en mi vida lectora. Bueno, que tú hayas estudiado en el colegio La Salle, a mí me trae también muchos recuerdos, porque yo era tu contraparte en aquellos años. Yo estudiaba en el Instituto Lux, que éramos, bueno, pues de alguna manera había una rivalidad ahí. Sí, claro, más que futbolística. Sí, 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 así es, más que eso, sí, efectivamente. Yo creo que era un colegio que estaba en la colonia Andrade, probablemente. Y allá arriba, a la salida de Lagos, Ah, y no, a mí no, me no. marcaron unos hermanos muy lectores que hasta la fecha los recuerdo. Uno se llamaba Ángel Ibarguren y el No, otro era el hermano entonces, Cortés. más bien era el colegio que estaba en la colonia Panorama, Jardines del En Moral, por allá. Panorama, es Sí, la salida a Panorama. Lagos, sí. Sí, efectivamente. Había otra escuela que estaba en la colonia Andrade. Y que bueno, pues efectivamente tienes razón, tanto los lasallistas como los jesuitas tenían eso, ¿no? Tenían una biblioteca para la escuela, tenían, y pues propiciaban pues el conocimiento. Esa es una realidad, no era solamente la instrucción, ¿verdad? Y mis primos estaban en el Lux y siempre recuerdo como una deuda lectora a un padre que se llamaba Jean, que no sé si es que se llamaba así o le decían Jean por No, afrancesarlo. se llama Christian Jan. Christian Jean, de apellido entonces Jean. Así es. Lo recuerdo con afecto, incluso me regaló un libro. Un día que estaban ejerciendo el bello arte del bullying, que ahora llaman bullying, se conmovió y entonces me regaló un pequeño librito de cuentos, la canasta de cuentos mexicanos, que en ese momento lo traía en la mano y se le hizo buena onda regalárselo al gringuito. Mira, nada más, fíjate que esa, sí, Christian Jan fue un maestro de muchos de nosotros, y justamente ahí en la lectura, ¿no? Nos leía en las clases, leía en voz alta obras completas, ¿no? Shakespeare, nos leyó varias obras de Shakespeare, él de viva voz, ¿no? Hamlet,
Macbeth, sobre todo recuerdo. Bueno, y Ricardo III, que era su favorita, la, la leía, la leía él ahí en el salón de clase. Ahora bien, pues ese ambiente, ese ámbito, yo te conocí y me di cuenta que para ti es muy importante, ¿no? Porque tú tienes un gran respeto por lo que es las relaciones familiares y por la amistad en general, ¿no? Entonces, creo que entendí en ese momento por qué tú, a diferencia de muchos, eras alguien que a pesar de no haber nacido en León, te considerabas leonés. Sí, Generalmente siempre. sucede mucho lo contrario, ¿no? Sí. pero, pero Eduardo, eso, sí. Eduardo Antonio Parra y Guillermo Arriaga reniegan de sus raíces guanajuatenses. Y yo incluso hablo como si hubiera vivido mucho más años de los que en realidad he podido vivir en esa tierra. Sí. Y bueno, pues tu paso por aquí tuvo su huella como el paso por cualquier ciudad, ¿no? Definitivamente. Pero, eh, ¿cuándo comenzaste a escribir entonces? ¿Cuándo vino ese deseo, no? Normalmente eso ocurre, creo yo, a partir de la secundaria o preparatorias, cuando vienen, después de hacerte, de tener la lectura como un hábito, es muy común que en esas fechas, en esos periodos de tu vida, pienses entonces ahora en escribir, ya que te gusta tanto leer, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, una vez que me le regaló la libreta a Mrs. Grabsky en Washington, mi hermana conserva las libretas, no me las ha querido dar porque yo creo que las quiere vender en internet, en una subasta, se va a hacer millonaria. Pero mis primeras libretas demuestran que yo ya tenía incluso una idea de un cómic, un niño mexicano que ayudaba a su mamá a recuperar la memoria y era muy escatológico todo porque había mucho pipí, popó y pedos y todo lo prohibido, pero propiamente dicho ya tenía yo, digamos, unos escarceos. Luego, México también significó el catecismo, la cultura católica, y yo venía de un ámbito bastante laico, muy respetuoso con la diversidad de religiones que había. Uno de mis mejores amigos era judío, por ejemplo, y lo acompañé a su bar mitzvah, ¿no? Y los otros eran protestantes, y mi papá le dio una época por ir a una iglesia de negros, donde cantaban gospel, pero no, el templo no tenía nada que ver con las iglesias que yo conocía en México, ¿no? Las imágenes, los santos, los crucifijos sangrantes. Y el catecismo significó también escribir interpretaciones propias de lo que nos leían las monjas del Evangelio, y eso también lo conservo, y eso sí va a ser material para la excomunión, porque ahí se nota que desde muy temprana edad yo preguntaba, me quejaba de que San José desaparece de los evangelios. Está cuando está el niño, y luego ya no lo invitan a la crucifixión, lo cual se me hacía muy mala onda porque siendo carpintero, pues podría haber dado una opinión sobre la madera que se usó en la cruz o algo así. Preguntaba yo mucho de qué pasó en los años intermedios, porque de los 13 a los 30 años no nos hablan nada del Nazareno, ¿no? Y por un error también creo que de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, yo reprobé inglés en León, en la primera exhibición, en el primer mes, en mi boleta. Era lógico que iba a reprobar matemáticas, español, geografía, porque también esa es otra cosa que la cultura norteamericana tiene muy atrasada a la fecha. Al día de hoy hay muchos, la mayoría de los norteamericanos no saben dónde queda Afganistán. Y es un país que ha estado en las noticias mucho últimamente para ellos. Entonces, al haber reprobado inglés, me sacaron y tomaba yo unas clases especiales frente al patrocinio de María
frente a Catedral, y ahí consistía en leer en voz alta Siddhartha de Hermann Hesse y escribir 2 veces a la semana. Asistía yo a esas clases y escribir una cuartilla, lo que se te ocurriera que le iba a pasar a Siddhartha en su trayecto, en su andar. Por supuesto, yo ponía unas jaladas extraterrestres y que se iba a enfrentar a los nazis, cosas que en realidad no se podían calificar porque era más bien temas psicoanalíticos. Pero ahí empecé también ya con la costumbre de empezar a escribir pequeñas imaginaciones. Yo terminé la secundaria en la Ciudad de México y ahí sí ya me destapé, ahí sí ya abiertamente ya estaba ya haciendo cuentitos o cuentínimos para pasar el rato. En la Ciudad de México, que pues es otro de tus pasiones, es otra de tus pasiones, ¿no? ¿A dónde llegaste? ¿A qué zona de la ciudad llegaste? Me imagino que, ¿cómo la conociste esa ciudad, digamos? Bueno, era el territorio de mis abuelos que habían salido de Guanajuato y que se habían afincado en la Ciudad de México. Entonces yo tenía un par de abuelos en León, con una tropa inmensa de primos, y un par de abuelos en la Ciudad de México con la mitad de primos. Mi papá tenía la intención desde Estados Unidos de volver a la colonia San Miguel Chapultepec, porque ahí vivió él de niño unos años, cuando era muy amigo de Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia, su madre y su tía, Lulú, consiguió una casa en la San Miguel Chapultepec, y entonces mi abuelo Pedro consiguió también una casa a pocas calles de ahí, en Gobernador Tornel. Y mi papá tenía la ilusión de que yo también creciera, o que mi hermana y yo creciéramos en las faldas del cerro de Chapultepec, tan pegado a donde él había tenido una parte de su infancia. Pero más bien nos fuimos hacia la colonia Nápoles, que es en donde vivían mis abuelos, y ese era el territorio que yo conocía cuando veníamos de vacaciones. Y cuando veníamos de vacaciones, los veranos a México, yo jugaba mucho al toro, simulaba corridas de toros con mis primos, y coincide que en la Nápoles es en donde está la monumental Plaza de Toros México. Entonces, en realidad, yo esa plaza la vi mucho durante mi paso a la adolescencia, y eso influyó muchísimo a lo que ya me había pasado en León, que es que mis primos guanajuatenses me habían llevado a ganaderías, y con unas vacas en tentaderos empecé a probar suerte porque yo sabía torear, guiado por un inmenso torero que se llamó David Silvetti, guanajuatense también, que hablaba perfectamente bien inglés, porque la mamá de David, que todavía vive, es inglesa. Entonces, en la licuadora se metieron los idiomas, las querencias, es decir, en León era el campo bravo, pues, y en la Ciudad de México, la monumental, el sueño de llenarla, que hasta la fecha no lo he podido cumplir. Ojalá que la llenes con otros tipo de faenas. Ahí, Con E1 Ediciones. Exactamente, vamos a hacer una lectura de E1 Ediciones en la Plaza Ahí. México. Sí. Oye, pero pues sí, efectivamente ahí ya se conjugan muchos elementos, ¿no? Porque, bueno, no habíamos hablado de la tauromaquia, ¿no? Y de tu Requiem taurino, por ejemplo, ¿no? Que es sí, ahí. Reeditado gracias a Sí. ti en E1, pero además 2 en 1, porque es el Requiem y Las Manchas del Arte, que eran 2 libros ya inencontrables, y ahora mucha gente me ha escrito celebrando de que ya lo pueden tener
en 8 segundos se descarga y ya están leyendo sobre el arte de los toros bravos. Exactamente. Pero bueno, pues ahora un poco tú ya nos dices de dónde viene pues pues esa afición, por decirlo así, que así se le llama, ¿no? En muchos casos, pero pues es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo que creo que en ese libro lo expresas claramente, ¿no? Ahora bien, eh, cuando ya estás en la Ciudad de México, continúas tus estudios, preparatoria, en fin, eh, creo que pues comienzas a vivir lo que es realmente esa ciudad, ¿no? Esa ciudad en la que no estamos, ni tú ni yo en estos momentos. Tú estás en Madrid, yo estoy en León, Guanajuato, ¿no? Pero, pero esa ciudad realmente pues nos formó a muchos, a muchísimos, ¿no? Obviamente, ¿no? Nosotros somos dos Sí, por casos supuesto. que esa ciudad nos formó, ¿no? Sí. No solamente la ciudad que existe, sino la ciudad inexistente. Yo ya tenía una propensión a la historia porque desde niño Mrs. Grabsky cuando me regaló la libreta me dijo, tú vas a terminar siendo historiador por lo que, por lo que estás viendo con tu mamá, por rescatar memorias. Y de hecho, una cosa que me permitió la vida es que regresé a Washington y pude enseñarle las capillas, cuando antiguamente había galeras y luego capillas de los libros, las pruebas de imprenta de mi primer libro, que publicó el Fondo de Cultura Económica en coedición con la 3 veces Universidad de Guanajuato, y se lo enseñé a Mrs. Grabsky, ya enferma de cáncer, pero pude, antes de que se fuera, decirle que se había cumplido su profecía, que yo ya era historiador, ¿no? Sabiendo que en realidad la Ciudad de México lo que me despertó fueron puros cuentos, pura novela, pura ficción. Yo lo que quería era ver el centro histórico como si siguiera siendo un lago con el águila en el nopal. Y me imaginaba las entradas de Madero, de Villa. Recorría yo lugares que empecé a asociar a momentos históricos que veía en películas y la precocidad de que me empecé a juntar con gente muy leída. Tuve compañeros muy sabios, muy buenos escritores, que después no se dedicaron a eso la mayoría, pero me fueron contagiando lecturas. Y lecturas que hacíamos además, por ejemplo, las batallas en el desierto, pues andar buscando las direcciones que menciona José Emilio Pacheco en la colonia Roma y Condesa, para ver si existían. O en la prepa que alguien me regaló Aura, sin saber que yo me iba a casar con una Aura, y ahí fui a ver si estaba la casa en donde Felipe Montero es contratado para trabajar unos documentos en francés, ¿no? Que está al lado del Café Tacuba, pero en realidad el número que puso Fuentes no existe. Luego, el nocturno de San Ildefonso, pues ir a San Ildefonso y a riesgo de que te golpearan los de la prepa 1, insultados porque todavía no era museo, tratar de recorrer los lugares que yo leía, porque además tuve profesores que eran bastante urbanitas, no urbanistas, sino de localizar muy claramente que Santa, de Federico Gamboa, tiene un ámbito, tiene un lugar. Y luego tuve uno de literatura que aparte se sabía dónde habían vivido grandes escritores. Entonces, aunque no los leyeras, pero ibas para pues ver en dónde vivió Alfonso Reyes, ver si todavía olía pólvora donde vivió el gringo que mató a su mujer jugando a la Guillermo Tell, ¿no? William Burroughs, por dónde pasó Jack Kerouac. Eso ya en la prepa, ya para entrar a la universidad, ya Kerouac ya era como una estrella a seguir. Y la suerte es que entre las personas que conocí que eran muy, de veras, muy destacadas, debo mencionar siempre a David Holguín,
y a Gonzalo Canseco. Gonzalo Canseco, que es diplomático ahora y es un funcionario de altos vuelos, porque él fue el que me regaló El Principio del Placer de José Emilio Pacheco, y que lo leí creyendo que era para una tarea, y la epifanía sucede en cuanto él, como buen amigo, me dijo, no, te lo regalé para que lo leas por placer. No hay tarea, no hay que entregar nada. Eso se lo sigo agradeciendo hasta el día de hoy. Y David Holguín, que es ahora un gran dramaturgo y pertenece a los altos vuelos del teatro mexicano, David me invitó a colaborar en una revistita donde él escribía que era de la UNAM. Y entonces publiqué mi primer cuento a los 17 años. Fui muy precoz. Y ese cuento sirvió para que alguien se lo regalara a Pepe de la Colina, y conocí a José de la Colina a los 20 años, y luego Pepe ya me publicó mi primer cuento en Novedades, un periódico que ya ni existe, y de ahí para el Real. Hice el noviciado durante muchos años de escribir reseñas y ser asistente de redacción, de cuidar erratas. Aprendí el idioma ortotipográfico, a mucha honra, porque como yo no aprendí español desde niño, me preocupaba mucho la ortografía. Y poco a poco, como dice Bioy Casares, pues uno va soltando la mano, va soltando la pluma, y luego empecé a repartir cuentos fotocopiados con la ilusión de que algún día se iban a imprimir, y pues casi, digamos, inesperadamente se fue dando el caminito. Entonces, ¿tu primer libro publicado fue el de Atotonilco? Yo había publicado en libros de arte, libros de encargo, con textos que venían acompañados por otros textos, firmados por otros. Estos libros que regalan las empresas, hice un libro de Puentes de México para Cementos Tolteca. Había yo participado también en antologías de textos de historia, porque nunca dejé de ocuparme del pretérito, ¿no? Pero el primer libro fue La Soledad del Silencio, que es la microhistoria del Santuario de Atotonilco, que había sido mi tesis de licenciatura, y a mucha honra mi director de tesis lo prologó, don Luis González y González, y ahí sigue vivo ese libro. Lo quiero actualizar. Se podría llamar Atotonilco Now. Es que, sí. Claro, digo, ese santuario pues realmente merece ser más conocido de lo que es, ¿no? Es un misterio ese santuario, por la construcción y por los ejercicios que se continúan haciendo ahí. Eso hasta la fecha. Eso es algo que pues es sorprendente desde muchos puntos de vista, ¿no? Otros puntos de vista no es sorprendente, pero bueno, eso sigue ahí dándose. En Atotonilco, muy cerca de San Miguel de Allende, ¿no? Es decir, empezaste publicando como historiador, por eso decía yo que efectivamente tú eres alguien que tienes, bueno, varias zonas de interés en las que te desarrollas, pero historia y literatura son dos ámbitos en donde la frontera a veces desaparece. Es decir, bueno, pensemos en lo clásico, ¿no? Historias imaginarias, Vidas imaginarias de Marcel Schwob, y lo que tanto nos dijo Jorge Luis Borges acerca de ese libro, ¿no? Sí. Que es el paso, pues, de la historia o de la ficción o de la no ficción a la ficción, como tú quieras decir. Describió él muy bien ese espacio en donde los escritores tienen toda la libertad, ¿no? Cuando la historia cuando no queda huella de la vida de alguien, por ejemplo, de Napoleón, ¿qué ocurrió con él después de perder Waterloo y que se encerró, digamos?
encerrado donde nadie lo veía, ¿qué habrá ocurrido? Bueno, pues eso nada más lo puede imaginar un buen escritor, ¿no? Claro. Entonces, ese ámbito entre historia y literatura, creo que tú lo recorres muy, muy bien, ¿no? Y es algo muy interesante, la verdad. Bueno, eso ya también es parte del diván del psiquiatra, del psicoanálisis, porque en realidad en el fondo es que yo creo que vivo entre el ensueño y la realidad. Es una cosa que me pasa desde niño. Don Luis González, que fue como un segundo padre para mí, se encargó mucho de definir que no mezclara las cosas, es decir, que yo no metiera literatura en los párrafos que tenían que ver con la investigación en archivos y que mejor había que apuntalar la hermenéutica y el trabajo muy serio de historiador. Y cuando le salía yo con algún cuentito, se lo daba a su esposa, doña Armida González, que era cuentista, entrañable, y entonces mis primeros pininos ya reales para publicar cuento, se supone que fueron al margen de don Luis. A don Luis no le gustaba eso. Don Luis decía que la literatura eran puras mentiras y él era un enemigo de la mentira, pero sí decía que si yo quería escribir una novela, él tenía una que me sirviera de referente que se llama El Quijote. Yo decía, no, pues menudo parangón me está poniendo, y decía, no, también me gustan cuentos, por ejemplo, cuentos de Borges o de Chesterton. Si usted cree que usted tiene ese nivel, pues entonces déjeme leerlo. Yo decía, no, pues no tengo ese nivel, pues, ni que fuera yo milagroso. Entre el ensueño y la realidad, lo que sí es que nunca se me volvió esquizofrénico el tema. Quizá por la F que llevo en el nombre. La F es de Fabricio, muy poca gente lo sabe porque como que escondo que mi inicial es de Fabricio. Y el Fabricio viene de mi tía María Elena de León, Guanajuato, que le encantaba ese nombre y que le había pedido siempre a sus hijas y nueras que le pusieran a un nieto así. Pero también por la Cartuja de Parma, una inmensa novela de Stendhal que leí ya siendo adulto. A mi madre se la leyeron también cuando estaba perdida en el bosque de la amnesia, y a mi mamá le fascinaba el personaje Fabrizio del Dongo, que qué bueno que mencionaste a Napoleón. Fabrizio del Dongo es protagonista en Waterloo. Él es de los soldados que está en la batalla. Entonces, si tú lees libros de historia o compro, yo soy muy de soldadito, yo compro muchos soldaditos, tengo llenos los libreros de soldaditos de plomo, y conozco loquitos que han ido a la recreación de la batalla, porque cada año se recrea la batalla en Waterloo, y te puedes disfrazar, y así como la batalla del 5 de mayo, que yo participé en la recreación de la batalla del 5 de mayo, un año 79, en que ganó Francia. El presidente López Portillo salió avergonzado y furioso, pero es que hubo mucho alcohol, hubo mucha lluvia y no éramos de verdad, y entonces ganó Francia. Pero bueno, si tú lees los libros de historia, hay una cronología de la batalla casi por minuto, se sabe exactamente cuándo llegaron los prusianos, qué orden dio Napoleón que desobedeció el general tal, cómo entraron los ingleses a taparse detrás de una ribera. Pero si lees a Fabricio del Dongo, estás en la batalla. Y entonces se me ocurrió pensar desde primeros semestres que yo quería ser historiador, pero en realidad me jalaba más la literatura. La guinda, lo que me ha convencido en mi vocación es que la primera reseña que recibió el mejor libro de don Luis González, que se llama Pueblo en Vilo, la primera reseña la hizo Jorge Ibargüengoitia. Ahí se me juntaron los dos mundos, porque además Ibargüengoitia dice que la obra de historiadores como la de Luis González debería estar en el estante de literatura y no en el estante de la historia como si fuera una cosa ajena al placer de la imaginación. Y en ese sentido ya me sentí curado de espanto, y
pues en 30 años he escrito más literatura pura y dura que historia, pero sigo siendo historiador. Ahí, ¿no? De hecho, tú hiciste la crónica de las calles de la Ciudad de México, en varios libros ya publicados, ¿no? Bueno, de hecho, yo trabajé en el Consejo de la Crónica. Fui secretario general. A los 25 años me invitó a colaborar Guillermo Tobar de Teresa. Trabajé 6 años con Guillermo, que fueron como 6 minutos bajo el agua ahogándome, porque era un hombre muy intenso, de una memoria perfecta. Era Mozart y te hacía sentirte Salieri. Para mí fueron 6 años de formación muy intensa, pero como fui secretario de ese consejo, tuve contacto con los miembros y así empecé a frecuentar a Paz, a Fuentes, a Fernando Benítez, a don Andrés Enestrosa. Todavía me tocó don Silvio Zavala, Miguel León Portilla, que me dio unas clases particulares sobre la tira de la peregrinación, una de las épocas más felices de mi vida, que aprendí a leer la tira de la peregrinación, que explica la diáspora del pueblo desde Aztlán hasta el Valle de Anáhuac. Y luego ya terminó, por falta de recursos y demás, terminó siendo un agobio y cedí mi lugar a Ángeles González Gamio, que hasta la fecha es la secretaria. Pero yo fui secretario del Consejo de la Crónica, que a través del trabajo de cronistas también me empecé a entrelazar con Juan Villoro y con Carlos Monsiváis, porque finalmente la Ciudad de México lo que es un surtidero de crónicas. La ciudad es constante crónica. Habrá ciudades en donde no, quizá, pero la Ciudad de México, con sus millones de habitantes y sus 7 siglos de historia, no se puede entender sin entender que casi todo mundo se vuelve cronista. Lo que tú hagas durante el día será la crónica que vas a narrar de sobremesa. Porque viste algo en el metro, porque te tocó algo en Tacubaya, porque dicen que cerraron Reforma, porque se quemó tal edificio en La Bondojo, o porque van a abrir un espacio millennial en Interlomas, todo el mismo día. Y sigue vivo Chava Flores, y sigue vivo Tintán, y al mismo tiempo siguen vivos las inundaciones, los terremotos, todo lo que asedia a esa ciudad, que es una ciudad de bugambilias y de jacarandas, y que no hay un espacio donde de pronto no te toque vivir silencio absoluto. Y dices, no puede ser posible si somos 24 millones de habitantes. Entonces, pues sí, a lo de historiador y cuentista se sumó, digamos, la propensión a la crónica. Ahora bien, si tu primer libro publicado fue el que escribiste sobre La soledad del silencio. La soledad del silencio, sobre el santuario de Atotonilco, ¿cuál fue tu primer libro de ficción? En las nubes. Ese fue el primero. Que afortunadamente ahora es una novedad, gracias a E1 Ediciones y gracias a que el siglo XXI nos permite imprimir bajo demanda, pues habrá quien lo quiera tener en papel, pero la ventaja de E1 Ediciones, estoy interpretando, no estoy seguro si la E significa electrónico, pero dado que es electrónico, en muy pocos segundos, muchísimos familiares me han dicho que ya lo compraron, cuando que en realidad yo se los había regalado cuando salió Allende el Tiempo. Fue mi primer libro de cuentos con Diego García Lío en la editorial El Equilibrista. Y para mí, para seguir con la letra E, fue un éxtasis y una epifanía, porque se compone principalmente de cuentos que yo había publicado en un periódico Reforma, y en donde se mezclan las dos vocaciones,
yo escribía cuentos que eran historias apócrifas de historiadores inexistentes. Y lo curioso es que la gente se lo creía, la gente escribía el periódico y decía, quiero conocer al maestro Epigmenio Bedoya. O sea, hasta el nombre te dice que no existe, pero la gente se cree todo. Y para mí entonces fue de veras una de las alegrías que sigo manteniendo, y ahora con la renovación de esa edición, con la nueva presentación, que además me permitiste hacer la portada, que es un güey que tiene la cabeza en las nubes, y celebrar también un mundo que ya no existe, porque los cuentos también, el título viene de que yo escribía para la revista de una aerolínea que se llamaba Mexicana de Aviación, que ya no existe. De hecho, un día vi a un fulano leyendo mi cuento en vuelo, y no me aguanté el ego y me acerqué y le dije, porque estaba riéndose, y me acerqué y le dije, oiga, yo soy el autor, yo escribí eso. Y me dijo, pues yo soy el piloto, vete a sentarte, güey, a tu lugar, que me estás distrayendo. Pero bueno, describiste muy bien esos libros que conjuntaste a partir de esas crónicas que hacías y que publicabas en revistas y también en el suplemento El Ángel, ¿no? Sí. Que eso da para otro libro, que es el de Espejo de Historias, También, pero sí, salió. y que es donde yo decía, digamos, un poco, era mi afirmación acerca de que tú hiciste la crónica de la Ciudad de México también, ¿no? En esas historias, que, que, Sí. que son historias que nacen pues de algo que quizá no fue, pero que bien pudo haber sido. Es decir, son personajes en donde pues tú simplemente quizá a veces solo llevas al absurdo algunas cosas, pero que parten de, de, de que hay personas que tienen características muy similares a lo que tú ahí escribías, ¿no? A lo que tú ahí escribiste. Pero después, pues también publicaste otro tipo de cuentos, ¿no? Por ejemplo, el que salió publicado en el Fondo de Cultura Económica, el álgebra, Del el misterio. álgebra, perdón, El álgebra del misterio. exactamente, ¿no? Mucha gente lo ha pedido creyendo que es un apéndice al álgebra de Baldor, que tanto nos torturó cuando éramos estudiantes, y que gracias a los memes ya sabemos que Baldor era Bin Laden, porque si está en la portada, pues es Osama Bin Laden, en el libro ese de álgebra de Baldor. Mucha gente lo ha confundido con un libro de texto de matemáticas. El título viene de una frase de Fernando Pessoa, y es una descarada filiación al cuento fantástico. La vida me permitió ser fanático de Borges y de Bioy. No me permitió conocer a Borges en persona, pero sí conocí a Bioy. Soy muy afortunado en la lista de grandes autores que conocí en persona, y lo poquito que pude platicar con Bioy tiene que ver con el cuento fantástico, y el credo lo lo asumí con ese libro. Son puros cuentos de tipo fantástico que no llegan a ciencia ficción porque no pretenden ser ciencia ficción, y en donde más o menos se confirmó lo que a mí creo que me lleva de la mano como cuentista. Por lo menos creo que es muy guanajuatense el ánimo de que el cuento es sinónimo de chiste o de chisme. En mi familia dicen, échate el cuento del perico o el cuento de la farmacia, y no dicen el chiste. Y luego el chisme es, pues, ¿qué cuentas? O me contaron. Si no sabes contar bien el chisme, metes en un problema toda la zona del cuecillo.
Y si no sabes contar un chiste, cosa que sucede ahí en las cebadinas muy a menudo, echas a perder el chiste y hasta el erupto, carajo, siendo la única ciudad del mundo donde se erupta para saludar a los amigos. Pero, bueno, citaba esos cuentos porque efectivamente ahí ya es un poco, ya cambiaste pues ahí no el estilo, sino la temática probablemente. Y siguiendo con la Ciudad de México, pues me gustaría hablar más bien ahora de el cambio de la novela, perdón, del cuento a la novela, ¿no? Es decir, Sí. porque, bueno, tú bien lo sabes como un gran cuentista que eres, la, es muy diferente construir un cuento a una novela, ¿no? Una novela no es unir varias historias, ¿verdad? Es una construcción compleja, igual de complejo que es un cuento, ¿no? Pero son dos tipos de construcciones completamente diferentes. Y bueno, pues ahí fue donde, bueno, aquí tengo, por ejemplo, ¿no? Tu Requiem, Requiem para un ángel. Es exactamente, que yo ¿no? estaba en deuda con la Ciudad de México, había hecho un homenaje a Madrid con la primera novela, que ahora hablaremos de ella. Pero ya desde la secundaria yo tenía la idea de algún día hacer una novela, que en la prepa me parece escuché una entrevista de Carlos Fuentes y terminamos siendo muy buenos amigos, pero en el momento en que dijo, es que no hay nadie que quiera hacer una novela sobre la Ciudad de México después de la región más transparente. Y yo dije, ay, quema mucho el sol. Yo dije, yo voy a, ya, o sea, yo tengo que hacer una novela. Lo que él decía es que era muy complicado asumir la ciudad como personaje. Entonces, en realidad, sobre todo en mis años universitarios, me dio por escuchar los nombres de las colonias como si fuesen apellidos. De ahí surgieron los personajes de Requiem. Está Eleonora del Valle, Carlos Narvarte, Guadalupe Pensil, está Tony Tlalpan, que era boxeador, está don Hipólito Guerrero, que es un corrector de faltas de ortografía en los letreros de la vía pública. Y digamos que el caldo de cultivo es que yo le entré a la novela sin tener que tomar un curso. O sea, yo no estudié en una academia en donde te enseñaran a escribir novelas, sino que yo, como lector de novelas desde muy pronto, tenía una idea de, quizá tenía la idea de cómo me gustaría armarla, un poco como mecanismo de relojería, un poco como está hecho El Conde de Montecristo, que lo malo de leerla tantas veces y lo malo de ser escritor es que de pronto ves qué es lo que hizo Dumas y por qué cuajó lo que cuajó. En mi caso, yo tenía un cuaderno ya muy toreado, ya muy manoseado, que lo bauticé como el cuaderno encontrado en un taxi, que lo integré con los personajes y así se fue haciendo la novela, poco a poco. La ironía es que un crítico bastante soez dijo que la novela era una mierda y que lo único que valía la pena del libro era lo que yo no había escrito, que era el cuaderno olvidado en un taxi. Y yo me divertí mucho porque quiere decir que lo engañé. Es decir, él sí se la creyó de que ese cuaderno lo había escrito el protagonista de la novela, pero en realidad lo escribí yo. Y más o menos funcionó, es decir, es un coro de las colonias en torno a un orate, uno de muchos, que cree que puede salvar a la Ciudad de México del crimen y de la polución. Ahorita que mencionas bueno, la región más transparente, creo que también a veces se recuerda poco otra novela
pero la que fue escrita por Agustín Yáñez, ¿no? Ojerosa y pintada. Que ahorita lo menciono porque recientemente recuperé un ejemplar de cuando De la salió. serie del volador, sí. Exactamente. Que es una novela también impresionante, que es muy singular, digamos, para haber sido escrita por Agustín Yáñez, ¿no? Sí, por supuesto. Es, Mucha gente dudaba si él era el autor, porque no parece el mismo que escribió Al filo del agua, y no parece el mismo que escribía los discursos soporíferos cuando fue secretario de Educación Pública. En sí. Requiem para un ángel hay más de un guiño a Ojerosa y pintada. Hay varias alusiones directas, pero sobre todo hay guiños, porque yo también quiero hablar de la ciudad maquillada y la ciudad travestida, la ciudad que aparenta ser del siglo XXI y que a todos de pronto nos engaña porque ves a un tipo con un burro comprando fierro viejo, como si estuvieras en Silao. Y eso es algo que nos maravilló a muchos que fuimos ciudadanos de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que había esos contrastes, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que cualquiera de tus lectores es una de las razones por las que continúa, por las que se apasiona con la lectura de tus textos, ¿no? Por esa forma de mostrar, ¿no? De mostrar a la ciudad. Pero después escribiste otra novela, pero que se desenvuelve en otra ciudad, que también es tu pasión, ¿no? Que es Madrid. Es en donde ahora vivo. Y es curioso que ahora me tocó vivir en una ciudad a la que le dediqué una novela porque yo pensé que ya no iba a vivir aquí nunca más. Yo vine de estudiante. Vine a hacer el doctorado en historia precisamente. Era otro Madrid. Todavía había muchas señoras vestidas de luto. Había muchos señores con boina, sombrero. No había cajeros automáticos. Había pesetas. Ahora es el euro. Y prácticamente los turistas eran muy localizables en determinados meses, pero fuera de eso no había turismo, como ahora, por la pandemia. Esa novela inicialmente narraba la aventura de un joven mexicano que viene a hacer un doctorado y que se enamora de una mujer bellísima que quizás se llamaba Aura y que por las noches se convertía en una bruja escaldufa. Y dije, no, pues eso no, pues eso ya lo escribió Carlos Fuentes. Y dejé pasar varios años jugando con la idea hasta que se me ocurrió que fuera la novela de un hombre de 70 años, del exilio español, que vuelve a Madrid, habiendo salido durante la guerra. Es decir, un niño que vio bombardeos se vuelve mexicano porque ya no cesea. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si vuelve? Y es el trayecto, el transcurso de una andanza de un año, y para mi fortuna fue finalista del primer premio internacional de novela Alfaguara. Yo quería asesinar a los dos ganadores, a Sergio Ramírez y Eliseo Alberto, y terminaron siendo mis amigos, y en el caso de Lichi terminó siendo mi hermano mayor, ¿no? Y a mucha honra se sigue vendiendo. También el otro día vi a una persona en la Gran Vía que traía su ejemplar, recién salido de la casa de él. Ahí sí no me animé a acercarme a decirle, oiga, yo soy el autor, porque corría yo el riesgo de que me empujara a la vía y me atropellara un autobús, ¿no? Pero sí se sigue vendiendo y ahora se vende incluso con un epílogo, ¿no? Que se llama Una alfombra de claveles, donde platico muchos de los trucos que tiene la novela. Porque como bien dijiste al principio de mi larga perorata, una cosa es un cuento y una cosa muy diferente es una novela.
Yo llegué a platicar con Juan Rulfo y Rulfo decía que los cuentos había que escribirlos de una sola sentada y luego ya después corriges, pero que había que echarlos como cuando llegas de sobremesa a contar algo. Y si no cuaja, pues ya después lo corriges y le arreglas y le pones y le quitas. Pero eso no es una novela, porque la novela es de todos los días. En mi caso, releer lo que ya escribí y volver a empezar en donde me quedé. Ahorita estoy haciendo una novela sobre Guanajuato, sobre Cuébano. No estoy muy seguro si va a ser una o dos, o sea, si se va a partir en dos, porque una tiene que ver mucho con una ciudad que se llama Aldama, que es León, que yo quiero que se llame Aldama, que tiene que ver mucho con mis quereres y mis querencias. Pero la otra parte tiene que ver con Ibargüengoitia, que es pues es mi ídolo, y estuve tan cerca de Joy Laville durante sus últimos años de vida, que yo le prometí que yo iba a hacer una novela de cuando Jorge llegó a Cuébano y escribe 100 años de soledad, escribe Estas ruinas que ves, sus 100 años de soledad. Es, pues, creo que, no, bueno, eso que viene, eso que estás escribiendo, pues realmente suena muy apetitoso, ¿no? Suena muy apetitoso escuchar a un Guanajuato contado por ti, porque, porque es algo que haces con mucha frecuencia, ¿no? Es decir, retratar a Guanajuato, ¿no? Retratar a Guanajuato es lo que haces con mucha frecuencia. Sí. Lo que hay que decirle a las personas que nos están viendo y escuchando es que no nos pusimos de acuerdo y que no hay un guión, pero que es muy afortunada la sincronía y la sintonía que tengo contigo, porque ya le atinaste al hoyo. A ver, yo ya escribí sobre Madrid, que es una de mis pasiones y aquí vivo. Y ya escribí sobre la Ciudad de México y seguramente seguiré escribiendo sobre el Tamalero y sobre los edificios nuevos que ya construyeron en los pasados años, que no he visto, yo no he visto en persona el edificio terminado que acaban de inaugurar en tal lado, ¿no? Entonces, la otra parte que faltaba era Guanajuato, porque de mi infancia en Washington, esa es la novela que ahora se va a la imprenta. Y por supuesto que entonces estaría yo cojeando si no escribo sobre Guanajuato y todas las cosas que sé de parientes y de amigos vivos y ya adelantados, como nuestro querido Luis Palacios, que por supuesto va a aparecer en Goitia, ¿no? Entonces, yo creo que yo tengo un mapa, una especie de geografía, en donde tengo lugares que me quiero ocupar y reconozco que hay otros en donde francamente está muy difícil que yo escriba algo sobre China o algo ubicado en Beijing, pues no sé, hasta ahorita no. Pero de los lugares que conozco entrañables, y en la edición que tú hiciste de los cuentínimos de ciudades se nota, tengo predilección por Oslo, Praga, Lisboa. Todo tiene que ver con la ubicación espacial y no solamente temporal. Y en ocasiones ocurre que si estás lejos de esa ciudad, los recuerdos llegan con mayor precisión que si estás viviendo en esa ciudad. Por ¿no? supuesto, el laberinto de la soledad lo empezó a escribir Octavio Paz en Los Ángeles. Y era por la añoranza que tenía. Yo llegué a trabajar con él en la revista Vuelta y fue muy generoso conmigo y siempre hablamos de las cuestiones de las distancias. Yo le planteaba el tema en términos taurinos, cosa que a él le valía madre porque no era aficionado a los toros. Carlos Fuentes pasaba la mitad del año en Londres y es en donde escribía. Las sandías de Tamayo, que tanto antojo dan, que hacen agua a la boca, pues las pintó en Nueva York. Francisco Toledo
la explosión de su universo prehispánico es durante su larga estancia en París. Diego Rivera, donde empieza a extrañar los colores, es también en París, ¿no? Y si me apuras, Alfonso Reyes, La visión de Anáhuac, la escribió aquí, a 5 calles de donde estoy en este momento. Y es porque echaba de menos, como dicen los españoles, el Valle de Anáhuac. Y yo creo que a mí me ha pasado desde niño que yo crecí tratando de fertilizar una memoria mexicana en la nieve, en un lugar donde se hablaba inglés, y luego me fui a México soñando con que yo podía ser torero en España. Y decidí ser historiador porque en realidad la navegación por el pretérito es que no me gusta mucho estar en el presente. Entonces, esas perspectivas tienen que ver con tomar distancia. Justamente, sí, sí, sí. Y este, perdón, Yo fumo y tú toses. sí. eh, pero a ti te ha tocado, pues eso, ¿no? Vivir en diferentes ciudades, ¿no? Trasladarte con frecuencia de un país a otro y pasar, conocer laboralmente, de hecho, diversas ciudades, ¿no? Entonces, por eso esta experiencia que ahorita contamos, ¿no? Se da. Y bueno, pues creo que un poco, pues rematando la charla, porque ya nos estás adelantando qué es lo que viene, ¿no? Qué es lo que viene en tu trabajo, ¿no? eh, Me gustaría saber si eh, este, el, eh, que habláramos un poco de las librerías que, como te había dicho, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. eh, lo mismo, ¿no? Digo, las librerías, así como las bibliotecas, son centrales, ¿no? Y las librerías de la Ciudad de México, bueno, pues podemos hacer ahí un Uf, recuento, nos llevaríamos otro programa más extenso que este, hablando de eso, ¿no? Tendríamos simplemente casi por zonas de la ciudad, ¿verdad? Estaríamos pensando en lugares idílicos, librescos. Pero ¿por qué no nos recuerdas un poco cuáles son tus favoritas? Siempre también eso es algo que me gusta compartir con las demás personas, ¿no? por supuesto. Las Mira, librerías favoritas, ¿no? mi intención era que pudiéramos hacer esta grabación, esta conversación, estando yo en una librería de las que considero entrañables, pero ayer entró en estado de alarma Madrid y por cuestiones del tapabocas y demás, iba a ser muy complicado. Entonces armé este set cinematográfico, pero es real, es decir, en mi casa hay libros, como también veo que tú tienes libros. Veo con tristeza que en la internet anuncia la posibilidad de que puedas comprar una sábana que tiene pintados libros o fotografiados para que hagas la finta de que tú tienes libros en tu casa para el teletrabajo. Es muy triste que la pandemia también demostró que hay miles de personas que no tienen la sana enfermedad de la lectura y la pasan muy mal. Con que agarraran un libro, navegarían de otra manera el encierro. Esto tiene que ver con la vida. Yo toda la vida he sido lector y el lector es en realidad un solitario. Aunque te vean leyendo, el que está imaginando la prosa,
eres tú, si acaso el escritor, que no siempre le puedes decir, no siempre se le pueden dar las gracias a Miguel de Cervantes o a Gabriel García Márquez. Ellos imaginaron lo que escribieron, pero ese silogismo se cumple en cuanto tú añades lo que tú imaginas al leerlo. Eso nos mantendría, digamos que encerrados en una cápsula. Irónicamente, eso es lo que nos ha permitido viajar, llegar a la luna, mucho más veces que Armstrong, estar en Waterloo sin peligro de que nos maten, viajar a la Roma de Nerón o conocer el Buenos Aires de Borges. En ese sentido, desde la secundaria más o menos, me di cuenta que la enfermedad exige ir por las dosis necesarias. En León, Guanajuato, menciono en primera línea el patrocinio de María, porque además era papelería y olía riquísimo. Y entonces, junto con poder comprar un libro, estaba comprar sacapuntas, lápices acuarelables o un cuaderno escribe en forma italiana que tenía en la portada un portero que no pudo detener un golazo que ya estaba entrando a la red. Recuerdo también las librerías de viejo en la Ciudad de México, en la calle de Palma, y las viejas librerías de cristal, que fue una tragedia cuando las cerraron, no para mi generación, porque en realidad yo todavía fui de niño y de adolescente, pero ya de lector formado, la librería francesa, que estaba en el Ángel de la Independencia, que te permitía empezar a tratar de entender el francés, gracias a un diccionario, por supuesto. Y, por supuesto, Gandhi. Es decir, la que ha sido la espina dorsal de mi generación y de muchas, es Gandhi, la antigua Gandhi, mucho antes de que inauguraran la de la acera de enfrente. Pero, por ejemplo, a Juan Rulfo también lo vi un día en el Ágora, que era una librería mítica en Insurgentes. Todas las librerías tenían asignada una presencia. En el Parnaso de Coyoacán vi a Julio Cortázar y me le acerqué con una pregunta inteligentísima que le pregunté, ¿es usted Julio Cortázar? Y me dijo, a veces, como diciendo este pinche enano. En el Parnaso había además café, entonces el concepto de librería también lo tengo muy unido al concepto del café y de la tertulia. En el año de 81 yo formé parte de una gloriosa tertulia, que empezamos siendo 3 y llegamos a ser 12 apóstoles, todos publicados al día de hoy. Éramos uña y mugre, inseparables, imbatibles, y ahora no nos podemos ver ni en pintura. Vaya, pues ese es el paso del tiempo, justamente, ¿verdad? Sí, señor. Así ocurre, sí. Y, hombre, pues creo que hicimos un muy placentero recorrido por una... Pues gracias a ti y a tus preguntas que le atinaste a la cartografía y me dejaste navegar mi pasado. Te agradezco muchísimo, como agradezco todo lo que haces. No, pues igualmente te agradezco a ti que hayas estado hoy en el librero. Creo que sobre todo va a quedar en quien nos escuche, va a quedar el deseo de ir a buscar libros. Eso estoy seguro. Tú siempre invitas a eso. Para eso está el librero. Exactamente. De eso trata el librero. Pues muchas gracias, Jorge, y bueno, pues estaremos atentos a lo que viene. Ojalá que podamos tener pronto otras charlas, y te mando desde aquí un abrazo. Un abrazo a ti, un abrazo a E1 Ediciones, que vive el librero,
Y a ver si inventamos una sucursal de guacamayas de León, Guanajuato, aquí en el Paseo de la Castellana, o ya de perdiz, un puesto de cebadinas en la Plaza Mayor de Madrid. Con gusto invertimos en eso, por supuesto. Gracias. Hasta luego.